Bueno, hola. La verdad que estoy súper emocionada porque este es nuestro tercer café y hoy tenemos a Agustina Bricio con nosotros, que es subsecretaria de, de TIC en Argentina y sobre todo el tema que planteábamos un poco el día de hoy era hablar del espectro, ¿no? Y, y la idea era entender un poquito o que nos cuentes, Agustina, empezar esta charla. eh, de cómo llegaste al mundo del espectro. Le voy a poner esa frase, al mundo del espectro, y, y cómo lo ves hoy, ¿no? Cómo ves hoy día el tema del espectro en Argentina y sobre todo con el tema del 5G. Bien, bueno, gracias por la invitación. En general, me gusta mucho ver iniciativas de mujeres. Hemos hecho bastante para reforzar nuestra presencia en campos, sobre todo de la tecnología. Siendo que no todos somos ingenieros, ya claro que yo no soy ingeniera, yo soy abogada. Me dediqué a la ciencia, soy 100% de las ciencias sociales y creo que ese es como a veces el mejor valor que podemos aportar a la comunidad técnica. Trabajo hace muchos años con ingenieros, así que me quedaron algunos sesgos, ingenieros e ingenieras. Me fui como permeando acá. Te hago una única corrección, Lau, es subse de ti sin las comunicaciones, son tecnologías de Ok. información. Estoy como dividida, estoy a cargo de esta subsecretaría desde agosto del año pasado ya. Antes de eso venía a trabajar en la ONTI, antes de eso vengo desde hace 10 años en el regulador de telecomunicaciones, iniciando en la CNC, que luego fue la FTIC, que luego fue en ENACOM y se mantiene así hasta hoy. Como les decía, yo soy abogada, empecé a trabajar en el regulador mientras estaba estudiando en una parte como quizás un poco más administrativa, con reclamos de usuarios de telecomunicaciones, que era no por casualidad, sino por un conocido que hoy es como para mí, por lo menos es un gran mentor, es un compañero de trabajo, que es Nico Karabaski, calculo que algunas lo conocerán. Eh, y entré como de una parte quizás como de lo más chiquitito, a mí me gusta hacer esta analogía de las telecomunicaciones, como del último eslabón de la cadena, que es esta relación final que tiene el usuario con su empresa de telecomunicaciones. Eh, Eso me llevó como, bueno, te despierta cierto interés, obviamente es fascinante empezar a ver, bueno, si yo estoy resolviendo este reclamo, quiero empezar a entender cómo funciona la red, qué hay atrás de esto, qué hay en juego cuando pensamos en el diseño de una política de telecomunicaciones, qué recursos están involucrados, qué impacto tiene a veces en lo que es el diseño de políticas públicas, por qué esto era importante. Entonces, desde eso chiquitito, después pasé a trabajar en la dirección de control, que básicamente monitoreaba la vinculación entre compañías de telecomunicaciones, se hacían adjudicaciones. Uy, se mutió. Me mutió, ahí está. No, no, bajó la tensión de acá de la oficina, son cosas que pasan, se mutió todo. Y pasé como a la segunda parte, a entender esto, los vínculos entre proveedores, qué tipo de interconexiones había entre los proveedores, cómo se asignaban recursos fundamentales para que las telecomunicaciones funcionen, hasta que en 2015 empecé en la parte internacional, donde ya ahí todo cobró como otra Vos dimensión, estás porque también era, en la EITU, ¿no, Agustina? sí, sí, ahí entré a ver qué es la UIT, que es básicamente este lugar donde los estados nos reunimos para armonizar y adoptar estándares comunes para que las telecomunicaciones funcionen. Empezamos a ver como la parte transnacional del sector TIC, porque uno dice, bueno, en lo que está chiquitito es una cosa, pero la armonización, sobre todo de frecuencias de espectro a nivel internacional, la armonización de bandas a nivel regional, para que los proveedores puedan tener como Suena cierto... súper interesante, digo, Es ¿no? Sobre súper. todo porque ponerse todos de acuerdo con eso de lo que hablas sobre la armonización. Es súper interesante y es como bastante, fue todo un cambio distinto porque obviamente mismo en el equipo internacionales éramos un equipo integrado obviamente por ingenieros, economistas, abogados, sociólogos, un poco de todo porque la UIT lo que hace es englobar todo, desde lo que es la política pública, coordinación satelital, macro, pero montado desde los organismos internacionales, o sea, esto de partir del consenso siempre por parte
de los estados entre sí, que estamos entonces en un pie de igualdad que a veces en lo que es pensado a lo interno, siempre hay una preponderancia del sector público desde el Estado, desde el regulador en tomar decisiones, y acá era como todo en otra, en otro, como en una dimensión superior, por así Ah, decirlo. Y ahí es cuando me empecé a interiorizar un poco en los temas de espectro. Esto a mí me resulta muy interesante desde lo académico, lo he abordado siempre porque no soy ingeniera, pero entiendo que la gestión de un recurso escaso como el espectro no tiene nada de distinto de lo que es la gestión del agua, básicamente. Estamos hablando de recursos naturales de los cuales tomar una decisión para un lado o para el otro repercute en distintas capas. O sea, cuando pensamos en lo que es administración del espectro radioeléctrico, estamos pensando en soberanía, estamos pensando en cómo vamos a armonizar o organizar el espectro teniendo en cuenta sistemas de radiodifusión, de comunicaciones móviles, de defensa. sí, también pensaba en todos los fabricantes, ¿no? Porque esto repercute, digamos, si de acuerdo a Absolutamente. cómo sean, exacto, cómo sea el espectro que tiene cada país, serán las homologaciones o los dispositivos, qué frecuencias o filtros tendrán, digo, y eso repercute en todo lo que es industria también. Absolutamente. Nosotros hace no mucho con Nicolás y con otra colega, con Marta Maule, publicamos un artículo sobre la banda de 6 GHz, que es hoy quizás una de las mayores discusiones que se está dando, si se atribuye a servicios móviles, si se atribuye a Wi-Fi, que uno dice a veces quizás, bueno, uno es pago, el otro es gratuito, podría ser mejor, pero hay muchas cuestiones de industria atrás de eso, sobre todo para los proveedores, básicamente. Es la atribución que haga un Estado de esa banda impacta en qué tipo de negocio se va a explotar sobre esa banda, porque si es para móviles, es la industria móvil, tenés determinados proveedores. Si se aloca o se adjudica para Wi-Fi, estamos pensando en otros proveedores, en otra industria. Entonces, todas las decisiones que se toman en materia de espectro tienen una Ujú. implicancia directa en la industria nacional, pero también internacional. Por eso se va viendo mucho la armonización de espectro a nivel regional, básicamente, porque cuando pensamos en inversiones, como requiere el sector móvil o como requiere, ahora que está tan en boga el metaverso, que todavía no lo estamos viendo, pero que quizás en algún momento va a ir, es necesario ver esto, es ver qué tipo de administraciones sobre el espectro para que, por ejemplo, una empresa que quiere montar algún tipo de negocio de metaverso sepa cuánto espectro hay asignado para servicios Wi-Fi, básicamente, que después va a depender 100% de eso, la explotación de los equipos del metaverso, porque si no hay Wi-Fi, no va a funcionar esta conectividad. Pero también están los servicios de 5G, si no están conectados todos los dispositivos, también está como un poco vinculado a esto. Entonces, algo que quizás a veces queda como liberado a decisiones técnicas o parámetros técnicos, a ingenieros y demás, tiene muchísimas implicancias en lo que es la política económica, laboral e industrial de un país. O sea, estamos hablando de decisiones que van a afectar para un lado o para el otro en el PBI, en la inclusión social, en qué tipo de trabajos se van a necesitar, en cómo nos podemos incluir, en qué sectores se va a priorizar. Entonces, en ese sentido, para mí, y a título 100% personal, me resulta fascinante ir siguiendo estas discusiones que hay a veces sobre para qué lado se asignan las bandas, o cuánto se va a subastar, o qué está pasando, qué tipo de negocios se pueden montar según las frecuencias, pensándolo en este lado, desde el ojo de las Agustina, políticas públicas, que es lo que a mí me gusta, por lo menos. Agustina, te escucho y cuando empezaste a hablar me llamó la atención, como muchas de nosotras que trabajamos en el sector tecnológico, que siempre nos estamos como aclarando de que no somos ingenieras, y lo dijiste creo como 2 o 3 veces, y no lo digo porque yo lo he hecho muchas veces también cuando doy charlas y tal, que no soy ingeniera, que no soy ingeniera, y lo escucho en muchas mujeres. Pero sin embargo, a pesar de haber dicho este preámbulo que es muy característico de las mujeres que trabajamos en tecnología y que no somos ingenieras, has comentado un montón de cosas, un montón de conocimiento, un montón de detalle que me he enterado ahora, a pesar de que uno de mis primeros trabajos fue en la industria de las telecomunicaciones. Más o menos conozco el tema del espectro, pero me entero de cosas. Bueno, obviamente hay cosas muy modernas como el metaverso que estás comentando. Y entonces
me doy cuenta todo lo que has tenido, muchas cosas que traes de tu mismo conocimiento, pero muchas cosas que seguramente has tenido que aprender en esta industria y que a lo mejor ha sido un desafío. Yo no sé cómo, cuánto porcentaje de mujeres hay en esto donde tú te mueves, cuántas mujeres hay, pero me gustaría que a lo mejor contaras para quien te pudiera estar escuchando, cuáles para ti han sido los más grandes desafíos para poder crecer en estos conocimientos, todas estas áreas que has comentado. Gracias. No tengo no enganché tu nombre Cintia, porque Cintia, Cintia, está, me dice Cintia agencia Oliva. networking. Sí, tengo que Sí. cambiarlo. Sí, esa corrección es como, es una muletilla que yo arrastro siempre porque, como bien decís, o sea, en general las mujeres tendemos a intentar corregir o justificar cualquier error que podamos tener, sea de nuestra formación o demás, eh, partiendo de esto, ¿no? Que siempre tenemos como una vara un poco más elevada de desempeño y cuando podemos llegar a determinados lugares es como que sentimos que hay que hacer las cosas brillantes porque nada por debajo está permitido. Yo tengo como dos sesgos. Siempre justifico, primero que soy abogada, porque en general en el entorno hay muchos ingenieros y no es azaroso que lo usen masculino, porque son muy pocas las mujeres. Entonces, uno se justifica doblemente. Primero por el rubro social, pues yo vengo de las ciencias sociales, estudié Derecho, hice una maestría en políticas públicas. No tengo nada ni cerca de estudios tecnológicos, más allá de lo que aprendí de mis compañeros y compañeras. Y segundo, por esto, o sea, es por venir a las ciencias sociales, por ser mujer, por ser joven. Son como tres ítems que hacen que uno sienta que quizás es desprestigiado al momento de dar una opinión sobre algo de esto, o sea, lo que es adjudicación de espectro, atribución de espectro, que yo podría decir, ¿qué hace esta chica que estudió Derecho haciendo esto, hablando de atribución de espectro, como me pasa a veces en lo laboral, que tenemos también la cartera de ciberseguridad, donde hay todavía más hombres, están menos representadas las mujeres y uno tiende como a justificarse mucho. Lo intento corregir bastante, pero está como muy incorporado. Y sí, tuve que aprender un montón en un primer momento, porque yo vengo de formación sociales, no entendía ni cómo funcionaba un teléfono cableado. No entendía cómo viajaba esto. Y en ese sentido, debo reconocer que tuve en mis primeros inicios dos grandes jefas, mujeres, que fueron para mí como un antes y un después, que me ayudaron muchísimo a la formación profesional, haciendo un mentoreo quizás sin saberlo. Yo empecé dentro de la parte de usuarios, donde tenía un trabajo administrativo, y ya cuando pasé a la gerencia de control, tenía una jefa mujer, que era gerenta de control, que es Ana Cisneros. Yo supongo que algunos la conocerán. Anabel es bastante reconocida en la industria, que de forma muy sencilla y muy como en criollo me explicaba cómo funcionaban las cosas. Básicamente esto, qué era la interconexión, por qué era importante la numeración. Nicolás a mí siempre me ha explicado cuestiones de espectro, de lo que es la estrategia de pensar una política. Y ya en la parte internacional tuve nuevamente una jefa mujer con muchísimos años de experiencia en la UIT, se llama Solana Daspiazu. Las dos cordobesas también, no sé si tendrá algo que ver, que quizás Córdoba es como un lindo semillero para mentoras, pero me ayudaron muchísimo eso. Y yo creo que esa es la parte fundamental en esto, porque generar una red y tener a alguien que te abra las puertas y que te haga un acompañamiento también de cosas que uno de repente no está tan familiarizado. Yo puedo hablar más tranquila de políticas públicas, del diseño de regulación y de lo estratégico de hacer esto, pero la verdad que en un primer momento, al hablar de administración de recursos como la numeración, como el espectro, me daba un poquito de bastante inseguridad porque había algunas cuestiones que no entendía, que me tenía que sentar a googlear palabras, siglas, cuestiones técnicas, y en ese sentido, tener a estas figuras, mis mentores, que son en su mayoría mujeres, fue sin duda crucial para llegar a donde llegué y animarme a preguntar también, ¿no? Que es esto a veces de que uno se pone una vara muy alta y te vas anotando cosas y te vas anotando cosas y decir, bueno, en algún momento hay que reconocer que hay cosas que uno no entiende, que no las sabe, no tiene por qué saberlas tampoco.
con los sesgos que cada uno tiene, ¿no? Yo tengo un sesgo del sector público, entonces a mí me encanta escuchar a gente que mira el mismo tema del sector privado, porque ve cosas que yo no veo de repente, lo que es un modelo de negocio, pensar una inversión, que esto no me va a funcionar, que la carga tributaria, entonces esas cosas, por lo menos para mí, el valor humano que me acompañó hasta lo que soy hoy fue sin duda lo más clave, más allá de horas y horas de ver videos y leer todo lo que pude, arrancando por un video muy general de qué es el espectro, ¿no? Porque la primera vez que me lo explicaron hace unos años es como una porción de aire. Yo decía, ¿qué? ¿Cómo es una porción de aire? Y claro, una vez que lo empezás a procesar y le vas viendo las implicancias, algunas cuestiones que uno lee, todo te empieza a cerrar. Básicamente es eso. Y lo empezás a ver desde una forma, sobre todo desde el Estado, más macro, de decir, bueno, yo tomé esta decisión de política, como fue la licitación 4G, que la tengo como un poco más fresca, si bien pasaron muchos años. Se tomó esta decisión que fue trascendental a nivel industria, a nivel mercado, a nivel país, de pasar a finalmente esta cuarta generación que iba a cambiar la lógica con la que consumíamos en nuestros móviles. Y claro, y esto tenía también una repercusión en ese momento en cómo se importaban los equipos, y hubo que hacer una articulación con la Secretaría de Comercio, y hubo que sacar una reglamentación distinta, y hubo que actualizar los CAPs, y esto iba implicando también hacer análisis de mercado, a ver si no hubiera concentración. Entonces, las telecomunicaciones lo que tiene, y las TIC, ya decir telecomunicaciones es algo muy antiguo, repercuten en toda la industria. Entonces es un sector que resulta, más allá de obviamente una ventana de oportunidades fantástica para desarrollarse profesionalmente, porque es interesante y porque demanda fuerza de trabajo, cada uno lo puede abordar desde cualquier lado. Y cuando lo mirás decís, o sea, realmente el futuro está como un poco dependiendo de eso, el futuro del trabajo, el futuro de la economía, el futuro de la producción, todo está 100% ligado. Entonces, es como que te obliga también a interiorizarte más y a saber más como para ir perfeccionándonos más allá de lo personal, también para pensar desde lo colectivo. Yo tengo el sesgo público porque yo creo firmemente en poder mejorar la economía del país desde lo que sé, desde lo que me gusta, desde lo que elegí, que es esta industria. Creo que realmente desde acá podemos hablar de inclusión, de tornar sociedades más equitativas, para la inclusión de mujeres, de personas en general. Entonces, todo este camino partió desde esto, de una construcción colectiva y desde el acompañamiento fundamental de grandes, grandes mentores. Esa Ah, es como la genial. clave para todo. Agustina, una pregunta muy personal, porque ¿Sí? aparte de ser muy joven y de también el tema de que dices del sesgo público, que es un punto de vista, es una opción incluso, ¿no? Profesional, porque te brinda cierta seguridad y demás. ¿Cómo ves tu futuro como profesional? ¿Lo ves en el sector privado? ¿Lo ves en el sector público? Esta parte que acabas de decir, ¿no? Esta parte del propósito, de decir, yo estoy convencida que desde mi puesto puedo mejorar, puedo impactar con mi gestión en la vida de otras personas, ¿vale? ¿Cómo lo ves a nivel profesional? O sea, Agustina Bricio, dentro de Sí. 5 años, 10 años. Eh, lo veo en este sector, o Ujú. lo veo en esta industria, sea en el sector público, sea en el sector privado, sea en la sociedad civil. En los últimos años estamos viendo que el sector privado está sumamente comprometido a este fin social también que tienen las tecnologías, porque básicamente pensar en el desarrollo de la industria sin verle el fin social que tienen las TIC en la vida diaria de las personas, tampoco hace sentido la ecuación de negocio de ninguna empresa, porque si no tienen usuarios, no tienen ganancia. Ninguna empresa montó su negocio sin un usuario final. Entonces, qué sé yo estudié Derecho porque quería ayudar a la gente, o sea, sinceramente es eso. Después me di cuenta que el Derecho tiene sus cosas. Esto es muy personal, desistí de ese camino. Y encontré en el sector tecnológico una puerta para también contribuir a construir un mundo que sea un poco más equitativo. Sinceramente es eso, es más equitativo y un poco mejor también, ¿no? Porque yo creo que esto sí no sé si es personal, a muchos le debe pasar.
escuchamos tantas cosas todos los días del calentamiento global, de distintas cuestiones que se están modificando, que uno dice, bueno, de alguna forma quiero contribuir a hacerlo esto un poquito menos malo, no mucho más que eso. Y creo que desde ese sentido, desde incluir una visión de la sostenibilidad en el desarrollo tecnológico, de pensar en economías verdes, de pensar en esto, el metaverso es quizás una cuestión medio rara hoy, pero cuando esto suceda en algún momento. Es interesante que es una herramienta de industria que va a modificar la vida de todos y que va a también a mejorar un poco el ecosistema global. O sea, pensemos en no tener que ir todos los días a trabajar, la cantidad de emisiones de carbono que se reducen, poder llegar con la educación más allá de las fronteras, que cada uno pueda tener acceso quizás a otro tipo de formaciones independientemente de las que tiene cerca, ¿no? Porque no hasta hace mucho la educación virtual era como una excepción o algo que hacían muy, muy pocos. Entonces, desde ese lado, yo hoy estoy en lo público. Mi rol acá hoy es coyuntural, o sea, trabajo hace muchos años en el sector público, pero empecé en el privado, no vengo con eso. No creo que el lugar en el que uno trabaja es lo que determina la impronta que le pone a lo que hace. Por el sector público también, o sea, hoy es gobierno, como decía Laura, nosotros trabajamos bastante también en la UIT, en algunas asociaciones. Yo soy docente universitaria también, doy clases de Derecho en Ingeniería, entonces me saco el cejo también en eso. Les intento también inculcar un poco a los futuros ingenieros del país que tengan también la visión social de la tecnología, que vean un poco las cosas de una forma integral y multidisciplinaria, que eso es lo que demandamos constantemente cuando armamos proyectos. Tener una visión holística, porque es un sector que demanda tener una visión holística y plural por sobre todas las cosas. Ahora también incluimos mucho eso. Necesitamos que haya mujeres en cada equipo de trabajo, no necesitamos que se incluya una mujer para cumplir con la formalidad y que en las fotos no Exacto. sean todos Bien. varones. Agustina, le hemos dejado en el chat a las chicas que quieren comentar algo. Si tuvieses que, ya una pregunta más inspiracional, ¿vale? Si tuvieses que decirle a las nuevas generaciones de mujeres que se están formando y demás, ¿cuál crees? Bueno, a las que no, y también entre nosotras, pues yo soy mayor que vos y me gustaría tener esta idea. ¿Cuál crees que es de las famosas soft skills las principales? No sé, dos, que me digas, en este mundo. ¿Qué Y crees viste, que en es lo? el STEAM ahora incluyeron el arte. Yo creo que uno tiene que estudiar lo que le gusta. No hay que direccionar. Creo que hay carreras que pueden llegar a tener mayor o mejor inclusión laboral, como se rankean hoy. Yo creo que desde el campo que a uno le guste, tiene que entender que se puede incluir en el sector de la tecnología, desde el campo que más le guste. Ujú. Sea de la educación, sea desde la sociología, la antropología. Llevar adelante una carrera universitaria a veces es como una carga, cuesta mucho si no encontrás algo que realmente te satisfaga, entendiendo que no estás encasillado después en ese rótulo, ¿no? Que siendo contador público podés hablar de para qué es mejor que se atribuya a la banda de 6 GHz. Nada lo obsta. Creo que el campo STEAM que ahora incorporó a las artes entiende un poco también esta lógica que está teniendo la lógica en realidad de la educación con el desarrollo de algunas tecnologías, lo estamos viendo con la inteligencia artificial. Hay muy pocas cosas que hoy por hoy no están pudiendo suplantarse y una de ellas es la creatividad. Entonces, la creatividad humana hay que volcarla en algo que nos guste, que nos satisfaga y que nos mantenga motivados. Para lo que fuere, después podemos ser sumamente innovadores con un título de actuario, Tal cual, tal cual, ¿no? tal cual. Sí, 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 tal cual, tal cual. Yo creo que el punto de vista de la creatividad debería existir en todos los aspectos, como la oratoria, como la empatía, como, bueno, hay un montón de competencias que deberíamos cultivar cada vez más. Chicas, si alguien tiene alguna, porque ya estamos en el horario, somos súper respetuosas de esto, queremos seguir siéndolo. Si alguien quiere algún comentario para hacer, si no, podemos continuar en las redes, que también es un buen marco donde seguir. Eh, Chicas, mis compañeras, yo me quedaría con Agustina para hablar, para comentar un montón de cosas más, pero
pero entiendo que tenemos que ser muy cuidadosos con el tiempo. Yo tampoco Así soy que, licenciada en telecomunicaciones, pero realmente lo he disfrutado muchísimo. Estoy totalmente de acuerdo con el tema de las miradas multidisciplinarias, estas miradas holísticas para los nuevos ingenieros e ingenieras, para toda la gente en realidad que viene del área de la ingeniería, así que me encantó. Muchas gracias. muchas gracias, Sí, Agustina. Agustina, No, les gracias. También agradezco a te quiero ustedes. agradecer, sobre todo porque mencionaste a tus mentoras, y eso es algo que muy poca gente lo hace. Eh, Sí, 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 sí. Yo creo en esto, o sea, soy medio joven, la verdad que, con esto me tengo que ir a otra reunión. Soy consciente del privilegio que tengo en haber llegado a algunos espacios y es también parte de esta construcción colectiva, darle el espacio a otros y reconocer a las mujeres que te abren una puerta. No, Sí, no, no es algo menor, en este sector no es algo menor. A la que te abre una puerta y te ayuda, genuinamente, para que uno crezca. Creo que ese es el valor agregado desde cualquier sector, desde cualquier carrera en general. Construir redes de mujeres implica también eso, trasvasar esta actitud y contribuir a que cada vez seamos más. Y eso también es abrirle a la que venga después.